Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a echar un vistazo a fondo al Diario Oficial de Colombia. Tenemos aquí la edición del 17 de septiembre de 2025. Son casi 200 páginas, ¿eh? Un reflejo directo de cómo opera el Estado. Exacto. Y bueno, nuestra idea no es solo listar normas, no. Queremos ir más allá, buscar las claves, entender realmente qué significan estas decisiones desde lo más grande hasta, digamos, lo más técnico. Casi como tener un pase VIP a la sala de máquinas del gobierno por un día. Algo así, sí. Y vaya que hay variedad. Encontramos leyes conmemorativas, cambios en instituciones culturales, decisiones importantes sobre procesos de paz, extradiciones que siempre llaman la atención, ajustes financieros y, bueno, un montón de regulaciones sectoriales. Así es. Vamos a cubrir desde cómo se reorganiza una entidad como el ICANN hasta los detalles de conversaciones con grupos armados, la cooperación judicial internacional que vemos en las extradiciones y también cómo se maneja la deuda pública o incluso a nivel local las concesiones de agua. Una radiografía completa del Estado en acción. Pues comencemos a explorar qué nos trae esta edición. Arrancamos con el Congreso. Se publica la Ley 2542 de 2025. Esta ley rinde homenaje a Briceño, en Antioquia. Ajá. Celebran 140 años de existencia y 45 de vida institucional. Y fíjate, lo interesante ahí, más allá del homenaje en sí, es cómo se organiza. Crean un comité específico, ¿no? Con delegados de ministerios como el de Culturas, el de TIC, la Gobernación, la Alcaldía y hasta representantes locales de cultura y ambiente. Esto muestra esa articulación entre niveles del Estado para estos reconocimientos. Entiendo. Y bueno, siguiendo con cultura y la estructura del Estado, el Ejecutivo sacó 2 decretos clave sobre el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El primero es el 0993, que le cambia la estructura. Correcto. Y ojo, que este cambio no es superficial, ¿eh? Redefine el propósito mismo del ICANN. Lo alinea más con las políticas públicas actuales, con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. ¿Cómo exactamente? Pues ahora su foco es explícito. Usar la investigación en antropología, arqueología e historia para, digamos, nutrir esas políticas. Se reafirma como la máxima autoridad en patrimonio arqueológico. ¿Y eso en la práctica qué implica? Cambios concretos. Implica cambios en el consejo directivo, o sea, quienes toman las decisiones. También nuevas funciones para la dirección general. Interesante que se incluye un programa específico para poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y bueno, una reorganización interna con nuevas oficinas. O sea, una apuesta por fortalecer su rol. Exacto, y por conectarlo más con las prioridades del país. Este decreto, por cierto, deroga una estructura anterior, la del 2022. Y el segundo decreto, el 0994, toca la planta de personal del ICANN. Precisamente, van de la mano, claro. Busca fortalecer la capacidad del instituto para proteger el patrimonio. Pero también tiene un componente laboral fuerte, formalizar empleos, que es algo impulsado por leyes recientes. ¿Se sabe si hubo consultas? Sí, mencionan que hubo consulta con sindicatos y que tiene, pues, la viabilidad presupuestal y técnica. Es ajustar el equipo humano a los nuevos objetivos. Muy bien. De la cultura pasamos a un tema siempre delicado. Los procesos de paz. Vemos varias resoluciones ejecutivas aquí. Sí, todas se basan en el marco legal que permite estas conversaciones, ¿no? Principalmente la Ley 418 y sus reformas. La última importante es la Ley 2272 de 2022. Por ejemplo, la Resolución 319 nombra nuevos representantes del gobierno para un espacio específico en Quibdó. ¿Con qué grupos? Se llama Espacio de Conversación Sociojurídico y es con grupos conocidos como Los Mexicanos, Locos Jam y RPS. Designa un coordinador y 3 representantes más. ¿Son conversaciones nuevas o ajustes? Parece más bien ajustes en la representación del gobierno en espacios que ya existen o están en desarrollo. Algo similar pasa con la Resolución 320. Esta modifica cómo se designa el equipo de apoyo a la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP. ¿Qué cambia? Ahora esa designación la hace directamente el consejero comisionado de paz. Es un ajuste más bien operativo, dentro de un proceso que ya sabemos que es complejo.
Ha tenido sus fases: autorización de acercamientos, instalación de la mesa, acuerdos de cese al fuego que luego se han prorrogado, incluso suspendido parcialmente. Entiendo. Y hay una tercera resolución, la 321. Esa también ajusta la conformación del equipo del gobierno, pero en la conversación con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Mantienen al coordinador, pero cambian parte del equipo. Son como ajustes de sintonía fina en la estrategia de diálogo, ¿no? Exactamente. Reflejan que estos procesos son muy dinámicos, ¿verdad? Otro tema con bastante presencia en esta edición. La justicia internacional, en concreto, las extradiciones. Hay un bloque importante. Así es, varias resoluciones firmadas por el presidente se basan en el Código de Procedimiento Penal y, muy importante, en convenios internacionales. Mencionan el de Viena contra el narcotráfico y el de Palermo contra el crimen organizado. Son clave porque permiten extraditar incluso si no hay un tratado bilateral específico con el país. Vemos casos hacia distintos países. Por ejemplo, a República Dominicana se concede la extradición de Dagoberto Buitrago Cuervo. Y fíjate en las condiciones que se ponen, son bastante estándar pero importantes. Que solo se le juzgue por los delitos de la solicitud, que se protejan sus derechos fundamentales contra tortura, desaparición y un límite temporal, que no se incluyan hechos anteriores a diciembre de 1997. ¿Por qué esa fecha? Tiene que ver con una reforma constitucional relevante que entró en vigor entonces. Son condiciones para equilibrar la cooperación judicial y la protección de derechos. Entiendo. También hay extradiciones a Chile, Venezuela y varios Estados Unidos. Los delitos son graves: homicidio, narcotráfico, incluso un caso de incesto. ¿Algo que llame la atención en particular? Quizás un caso de extradición a Perú. Se trata de Jorge Eliezer Carrillo Campuzano, por tráfico de drogas. Lo interesante es que esta persona había sido declarada interdicta en Colombia, o sea, judicialmente incapaz. Ah, y aún así se concede. Sí, la Corte Suprema consideró que procedía. El argumento es que la evaluación sobre si puede ser juzgado o no, su imputabilidad, digamos, le corresponde al juez del país que lo solicita, Perú en este caso, no a Colombia. Es un punto legal interesante, ¿no? Sobre los límites de la revisión que hace el Estado requerido. Exacto. Y también se resuelven recursos de reposición. Hay un ciudadano sueco-suizo. Su extradición a Francia se confirma porque, al parecer, no sustentó bien su apelación. Y otro caso, un ciudadano sueco-alemán extraditado a España. Ahí la defensa alegó varias irregularidades. Sí, y en ese caso, el gobierno responde punto por punto. Niega problemas en la detención, en la valoración de pruebas o en la traducción. Argumenta que se siguió el debido proceso, que hubo traductora oficial, que la defensa no agotó todos los recursos. Son decisiones que muestran lo complejo de estos procesos, tanto procesal como diplomáticamente. Claro, y ordenan notificar a las embajadas, traducir las decisiones, todo un procedimiento. ¿Así es? Bueno, dejamos la justicia internacional y aterrizamos en las finanzas públicas. Ministerio de Hacienda, ¿qué encontramos por aquí? Dos cosas principales, diría yo. Primero, una resolución, la 2305, que ajusta el presupuesto interno del propio ministerio. Técnicamente lo llaman un contracrédito. Es decir, reducen en 38 millones de pesos el dinero asignado para pagar indemnizaciones por vacaciones. Un ajuste pequeño, pero muestra esa gestión del día a día del presupuesto. ¿Y la segunda? Es la resolución 2307. Esta autoriza al gobierno a realizar operaciones para manejar la deuda pública interna. ¿Qué tipo de operaciones? Específicamente, subastas para intercambiar unos títulos de deuda, los TES clase B, por otros. Detalla todo el mecanismo, cómo se anuncian las subastas, cómo los bancos y otras entidades financieras, los agentes, envían sus ofertas por correo electrónico, indicando qué títulos ofrecen, cuáles quieren recibir y a qué tasa de rendimiento. Es parte de la gestión financiera para optimizar los pasivos del Estado. Entendido. Ahora, si te parece, pasemos a la actividad regulatoria y administrativa en otros frentes. Es una sección bastante variada, ¿verdad? Sí, hay de todo un poco. Vemos desde el registro de un nuevo sindicato en el Ministerio de Trabajo hasta acciones de la Superintendencia de Salud.
Esta publica la lista definitiva de personas y empresas inscritas para actuar como interventores, liquidadores o contralores de entidades de salud. Es el famoso RILCO. ¿Y qué implica estar en esa lista? Pues aclaran que estar inscrito no garantiza que te designen, pero es el registro oficial del que se nutren para esas funciones. También hay movimiento en comercio exterior. ¿Correcto? Se ordenan visitas a 2 empresas que fabrican láminas de acrílico. Esto es parte de una investigación antidumping. Quieren verificar en terreno si las importaciones de ese producto están realmente perjudicando a la industria nacional. ¿Y en energía, la CREG, la Comisión Reguladora? La CREG informa que está estudiando una solicitud para aprobar las tarifas de gas natural comprimido, pero distribuido por redes en un municipio de Boyacá, Tutasá. Incluso mencionan el valor propuesto por metro cúbico. Es el proceso regulatorio en marcha. Y el ICA, la Autoridad Sanitaria Agropecuaria, toma una decisión sobre importaciones que parece importante. Sí, relevante para el sector acuícola. Habían suspendido la importación de camarón crudo de Ecuador y ahora la permiten de nuevo. Pero ojo, solo por 2 puntos específicos, el puerto de Buenaventura y el paso fronterizo de Rumichaca. Buscan controlar el riesgo de una enfermedad, el síndrome de manchas blancas. Es una medida sanitaria con claro impacto comercial. Volvemos un momento al ICANN. Además de la reestructuración que ya comentamos, hay una resolución que modifica cómo se registran los arqueólogos. Sí, actualiza los requisitos y el procedimiento para el Registro Nacional de Arqueólogos. Define distintas vías para registrarse según los títulos, la experiencia. Detalla qué papeles se necesitan, cómo es el trámite, ahora digital, y también fija las obligaciones de los arqueólogos registrados. Es parte de la regulación de la profesión. Y para cerrar este bloque, muchísima actividad de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM, en el Huila. Todo sobre concesiones de agua. Muchísimas, sí. Hay resoluciones cancelando concesiones, a veces porque el usuario lo pidió o porque falleció. Otras corrigen errores en documentos anteriores. También otorgan nuevas concesiones para uso agrícola o piscícola y modifican algunas que ya existían. Se ven muchos detalles, ¿no? Caudales, fuentes hídricas. Exacto. Detallan los litros por segundo, los ríos y quebradas locales. Y muy importante, aprueban los programas de uso eficiente y ahorro del agua, los PUA, que son obligatorios. Refleja la gestión cotidiana de un recurso vital como el agua a nivel regional. Llegamos a la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre muy activa. ¿Qué destaca hoy? Varias cosas. Por un lado, lo más rutinario pero necesario, nombramientos de personal en periodo de prueba. También delegaciones de funciones. Interesante que facultan a los directores locales para nombrar jefes de división y grupos de trabajo. Buscan agilidad, parece. ¿Alguna otra delegación llamativa? Sí, una curiosa. La representación de la DIAN en la comisión que vigila la calidad de la panela. Esa función pasa ahora al director de fiscalización. Y una decisión con impacto regional. Levantan restricciones a la importación de ciertos productos por la zona de Urabá. Hablamos de textiles, pollos, azúcar, llantas. Correcto. El argumento es que han mejorado los controles aduaneros en esa jurisdicción y que buscan fomentar la competitividad. Es una señal de apertura, digamos, basada en una evaluación de riesgo. Pero parece que el grueso de la actividad de la DIAN en esta edición está en las clasificaciones arancelarias, un tema bastante técnico. Muy técnico, sí, pero fundamental para el comercio exterior. Define qué impuestos paga cada producto al entrar al país. Y aquí vemos varios casos donde la DIAN revisa y cambia clasificaciones que había hecho antes. ¿Cómo se llama eso? Usan el término autotutela administrativa. Es la capacidad que tiene la administración de corregir sus propios errores o decisiones previas. ¿Nos das algún ejemplo para entender cómo funciona? Claro, hay un caso de una almohada para contener derrames. Inicialmente la clasificaron como un producto textil, algo de la partida 63, pero la DIAN la reclasifica como un producto químico, de la partida 30. ¿Por qué? Porque lo clave para su función absorbente no es la tela de la funda, sino un tratamiento químico que tiene la paja de trigo del relleno. Ah, entiendo. Ese tratamiento químico, aunque confidencial, es lo esencial para la función. Entonces, la función prima sobre el material principal o la apariencia.
Prima la esencia funcional sobre la forma, digamos. ¿Algún otro ejemplo interesante? Sí, el de un suplemento de vitamina D3, uno con una dosis muy alta, 5000 UI. Estaba clasificado como suplemento alimenticio en el capítulo 21, pero la DIAN lo pasa a medicamento, capítulo 30. Por la dosis. Exacto. Argumentan que una dosis tan alta ya no es para suplementar una dieta normal, sino que tiene un propósito terapéutico o preventivo. Y aquí la DIAN hace una aclaración importante. Dice que la competencia para decidir la clasificación arancelaria es suya, de la DIAN. Incluso Suelinvima, la autoridad sanitaria, tiene otra opinión sobre si es suplemento o medicamento para temas de salud pública. Es una delimitación de competencias clave. Muy claro. Y además de estas revocaciones, hay muchísimas clasificaciones nuevas para maquinaria muy diversa, ¿no? Líneas de producción completas. Muchísimas. Desde plantas para fabricar alimento para animales, sistemas para clasificar frutas como limones o aguacates, instalaciones enormes para alojar gallinas ponedoras o pollos de engorde, hasta maquinaria para trabajar metales, plásticos o incluso seguidores solares. Lo interesante es que muchas se clasifican como unidades funcionales. ¿Qué significa eso de unidad funcional? Significa que si tienes un conjunto de máquinas que trabajan juntas para hacer algo específico, como una línea completa para clasificar aguacates, todo ese conjunto se clasifica bajo un solo código arancelario, el código que corresponde a la función principal de todo el sistema, en lugar de clasificar cada máquina por separado. Simplifica bastante la clasificación de sistemas complejos. Entiendo. Entonces, más allá de la lista de máquinas que es larguísima, el punto clave es ver cómo la DIAN aplica estos principios. La función sobre la forma, la diferencia entre dosis terapéutica y suplemento, la definición de unidad funcional. Y su propia competencia para decidir. Exactamente. Esos son los conceptos importantes que se ven en estas decisiones tan específicas. Nos da una idea de lo complejo que es regular el comercio internacional. Sin duda. Y ya para terminar, un par de avisos de empresas que aparecen en el diario. Sí, son los avisos que exige la ley en estos casos. Una empresa de marketing, Big Fish Marketing and Advertising, informa que entró en proceso de reorganización para manejar sus deudas. Y una constructora que está en liquidación, Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros, llama a sus acreedores para que presenten sus reclamaciones de pago. Son, pues, reflejos de la vida económica y sus dificultades también. Y con eso cerramos nuestra exploración del diario oficial de hoy. Un solo día, pero como decíamos, un universo de decisiones del Estado. Totalmente. Hemos viajado desde homenajes locales y la reorganización de instituciones culturales, pasando por la complejidad de los diálogos de paz y las extradiciones, hasta la minucia de los ajustes presupuestarios, la gestión del agua y estas reglas tan técnicas del comercio exterior. Queda claro que la administración pública es un entramado bien complejo, ¿no? Donde convive lo estratégico con lo operativo, lo nacional con lo local, lo político con lo técnico. Todo documentado día tras día en estas páginas. Y quizás una reflexión final que me surge al ver todo esto junto. A ver, por un lado tenemos procesos muy detallados, casi garantistas, como los de las extradiciones, ¿cierto? Y por otro, debates técnicos súper específicos como si una vitamina es suplemento o medicamento para ponerle un arancel. Ajá. La pregunta es, ¿cómo logra el Estado equilibrar todo eso? La necesidad de cumplir normas internacionales, proteger derechos, regular la economía y al mismo tiempo ser eficiente. ¿Estos sistemas, cada uno con su propia lógica, siempre encajan bien en la práctica? ¿O a veces chocan? Es una pregunta que queda abierta, creo yo. Una excelente pregunta para seguir pensando en cómo funciona realmente el Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.